Muy buenos días, queridos estudiantes. Les habla Jesús Johan Peña Mendoza, del curso de Razonamiento Verbal o Aptitud Verbal. En sesiones anteriores habíamos hecho comprensión de lectura. Hoy día vamos a profundizar un poco. La anterior semana habíamos hecho textos, características y estructura. Ahora vamos a ver cómo se presentan los diferentes textos. Les decía que comprensión de lectura es un tema muy largo, así que vamos a ir dividiéndole en subtemas. Hoy día hablaremos sobre los textos y su contenido. Empecemos entonces. No sin antes invitarlos al fanpage de Facebook, que es Aptitud Verbal Sin Límites. Ahí nosotros estamos guardando o estamos buscando en los archivos algunas obras literarias, también algunos archivos que son preguntas de exámenes de admisión y también algunos retitos para no aburrirse en esta cuarentena. Según la naturaleza de su contenido, los textos se pueden presentar de dos formas. Existen los textos humanísticos y los textos científicos. Bueno, como la propia palabra lo dice, los textos humanísticos tienen que ver bastante con las cualidades humanas, ¿no? Con la literatura, con el arte, con la filosofía. En cambio, los textos científicos son textos que tienen más rigurosidad científica, más formalidad, más exigencia al momento de su exposición. Entonces, nosotros vamos a tratar esos temas más adelante, pero ahora vamos a trabajar los textos según su contenido. Y de ellos existen cuatro tipos: los textos descriptivos, los narrativos, los expositivos y los argumentativos. Cada uno de ellos tiene cualidades, cada uno de ellos puede, en partes del discurso se pueden presentar. Entonces, cuando a ti te den un fragmento de texto, lo único que tienes que hacer es buscar las cualidades que encierra cada uno de ellos. Empezamos con los textos descriptivos, y ahí tenemos a un gran literato colombiano, premio Nobel, Gabriel García Márquez, que hace una descripción exquisita en muchas de sus obras que prácticamente hace de que uno se deleite con sus descripciones, tanto las descripciones de escenas como las descripciones de personas. ¿Qué cosa es describir? Significa representar a través de la palabra, mediante la explicación de las diversas partes, cualidades o circunstancias. Una descripción equivale a un retrato escrito o hablado de una persona, animal o cosa. Leer o escuchar una descripción es muy similar a ver una fotografía de lo que se describe. Entonces, cuando hablamos de descripción, estamos hablando de una comparación, una analogía con un pintor. Mientras que el pintor, para hacer su musa, utiliza acuarelas, utiliza colores, los literatos utilizan palabras y también crean impresionantes obras de arte. En los textos descriptivos predominan las estructuras de frase nominal, determinantes, núcleo nominal y complementos, como por ejemplo los sustantivos y los adjetivos. Adquieren relevancia de estos textos ya que los sustantivos mencionan y los adjetivos añaden características. Y para describir es muy importante utilizar esos dos elementos. ¿Dónde aparecen los textos descriptivos? Ya que es habitual describir, entonces nosotros podemos encontrarlo en varios tipos de textos literarios, como son los textos de discursos históricos, de discursos jurídicos, de discursos publicitarios y de discursos políticos. Cada uno de ellos, como le digo, en cierto momento del discurso utilizarán este recurso descriptivo. ¿Cómo es la interacción entre el lector y el autor? El lector hace una identificación de todo aquello que el autor ha observado y lo ha descrito en el texto. ¿Cómo se presentan los textos descriptivos? En literatura tenemos muchas formas de reconocer un texto descriptivo. Acá estoy representando algunos de las tantas figuras literarias que utilizan para describir.
Una de ellas es la topografía. Topo significa región, área, y grafos significa descripción. Entonces es una descripción de un paisaje natural. Si el paisaje no ha tenido intervención del ser humano, se llama topografía. Pero si el paisaje es una descripción de un lugar en la cual ha habido intervención del ser humano, a ese texto se le llama texto paisajístico. Crono significa tiempo. La cronografía consiste en la descripción de una época o una cultura frente a otra posterior a ella. Entonces la cronografía es una sucesión de fechas en las cuales se va describiendo los sucesos que se han dado. La paralela consiste en dos descripciones mezcladas o consecuencias mediante las que se comparan dos objetos para resaltar sus semejanzas o las diferencias. Acá tenemos la paralela que se da en esta pintura respecto a Simón Bolívar y San Martín. La prosopografía consiste en la descripción externa de una persona, un animal, un objeto que puede ser ficticio, en donde se puede detallar los rasgos físicos o la indumentaria que lleva. En este caso podremos hablar de unos animales más rápidos y podemos describir, ¿no?, cómo hace esa inclinación, cómo hace el impulso de las ancas para que pueda tener mayor pulsión y mayor velocidad, y cómo esta velocidad es controlada con la cola. Etopeya consiste en describir rasgos de carácter y la personalidad del personaje o sus costumbres y sus sentimientos. Bueno, acá podemos ver una pequeña figurilla de mi persona, los cuales los reto a que ustedes lo describan. Y el retrato, el emisor introduce comentarios relacionados con el carácter del personaje. Bueno, acá tenemos a una de las pinturas más impresionantes de la historia del mundo, hecha por Da Vinci, que es la Gioconda. Entonces en ella podemos encontrar algunos rasgos que hasta ahorita no han sido descritos, o hasta ahorita han sido descritos de manera muy controversial y subjetiva. Pero eso solamente lo puede hacer un artista. Dentro de los textos narrativos, creo que un narrador excelente, sui generis, un narrador que tengo el orgullo de decir que es peruano, es premio Nobel, es Mario Vargas Llosa. Tiene unos detalles impresionantes al momento de narrar y fusiona con la descripción escenarios que hacen de que tú parece que estuvieras ahí. Tienen que leerlo, chicos. Los textos narrativos. ¿Qué significa narrar? Narrar es contar, referir lo sucedido o un hecho o una historia que puede ser ficticio o real. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos que pueden ser, como les decía, reales o ficticios, y que le suceden a unos personajes en un tiempo o en un espacio determinado. Eso es narrar. Entonces, para narrar necesitas algunos elementos, que es, primero, contar un hecho que puede ser real o puede ser un hecho ficticio de uno o varios personajes y que deben estar establecidos en un tiempo y un espacio determinado. Puede ser, digamos, en los años 80, en la selva del Perú o en la ciudad del Cusco. Establecer esos espacios es sumamente importante para darle un tamiz narrativo al texto. ¿Cuál es la estructura de un texto? La estructura de un texto o los elementos que tiene un texto son la estructura, que es la forma en que se distribuye el texto, que obviamente va a ser párrafos, capítulos o secuencias de actos o escenas, ¿no? Esta puede tener, obviamente, los textos narrativos tienen una estructura interna y una estructura externa, que lo trataremos más adelante. El narrador, que es un participante indispensable en todo texto narrativo, es la persona que cuenta los hechos, pertenece al texto y es una creación del autor con quien uno no debe confundirse, ¿sí? Algunas veces utiliza un narrador omnipresente, un narrador que está en todo lugar y que nos cuenta la historia, pero algunas veces el narrador termina siendo uno de los personajes de la obra. El espacio y el tiempo.
El espacio es el marco físico en el que se desarrolla la acción, que puede ser un lugar, puede ser un sitio, puede ser un lugar específico de la historia. Y el tiempo, la época o el momento en que se sitúa esta historia. Los personajes son los elementos fundamentales de la narración. Funcionan como un hilo conductor del relato, ya que son los agentes de la historia que se está contando. El discurso narrativo son las formas lingüísticas características de la narración, son los verbos y los marcadores temporales, a través de los cuales se expresan las acciones que se suceden en el tiempo. Cuando el relato se detiene para explicar cómo es algo, se pasa a la descripción y cuando se cede la palabra a los personajes aparece un diálogo. Entonces, el discurso narrativo, que comúnmente lo hace el narrador, son los pequeños espacios de descanso o que requiere un texto para que puedas tener respiro y puedas entender de manera más pausada el texto. Los textos narrativos se clasifican a partir de la narración el primero es la narración literaria, que pueden estar clasificados en dos tipos, el cuento y la novela. La diferencia entre la narración de un cuento y la narración de una novela es solamente el relato. El relato breve. Si el relato es corto, entonces estamos hablando de un cuento. Y si la narración es más extensa y compleja, entonces estamos hablando de una novela. Comúnmente en un cuento se habla de un solo personaje. En cambio una novela son pequeños cuentos dentro de ella, en donde se hablan de varios personajes o pueden interactuar más de dos personajes. La narración histórica. Dentro de la narración histórica podemos decir que existe la narración, que es el diario, la crónica y la biografía. ¿Qué cosa es un diario? Es una narración de vivencias y reflexiones cotidianas del autor, que no necesariamente necesitan un tiempo, un espacio, un lugar. La crónica es una narración de sucesos históricos, pero ordenados cronológicamente. La biografía es la narración de la vida de una persona, generalmente relevante. Por ejemplo, la biografía de un científico, de un gran literato, de un presidente. Esas son biografías que comúnmente la hace otra persona. Muy pocas personas se han atrevido a hacer una autobiografía. Las biografías se dan en una situación post-mortem. Ahora, de un tiempo a esta parte, se estila hacer de que el biógrafo viva contigo, conviva contigo y conozca más de ti. Y que al final él haga el relato de esta historia de tu vida. Los textos narrativos. Dentro de los textos narrativos existen las narraciones periodísticas, como por ejemplo la noticia. Las narraciones periodísticas informan sobre los hechos recientes a través de los medios de comunicación. Las noticias escritas se organizan habitualmente en dos partes, que es el titular y el cuerpo. El titular es la cabecera de una información, donde se indica brevemente el tema del que se trata. El titular debe ser claro, breve y muy importante es que sea atractivo. Aunque algunos periodistas o algunos diarios pequen de atrevimiento y sean muy llamativos. Tan llamativos que se transforman en sensacionalistas. El cuerpo es la parte donde se desarrolla la información, donde el periodista narra con detalle todo lo que implica la noticia. Si el texto es muy grande, suele llevar una pequeña entradilla, que son pequeños textos cortos que hacen de que tú no te desligues mucho de la información y hace de que tú te vayas informando y no te vayas desconectando de los textos narrativos de la historia. Un texto expositivo es un texto limitado a informar, rígido con esa precisión. Es por eso que me he dado la libertad de poner al gran científico Stephen Hawking para presentar los textos expositivos. Un texto expositivo. ¿Qué cosa es exponer? Exponer es manifestar o dar a conocer algo. Es declarar, interpretar y explicar el sentido genuino de la palabra. Si tú
al momento de interpretar o de explicar ese concepto, aparte de eso tú emites una crítica, entonces este texto sale del contexto expositivo y se transforma en argumentativo. La exposición de información obedece a un esquema que es el problema, la resolución y la conclusión. Los textos expositivos tienen como propósito informar sobre diversos temas que exponen, ideas de forma clara y precisa, pero que sean comprendidas por el receptor. ¿Cuáles son las características? Debe utilizar un lenguaje objetivo y preciso. Entonces un poquito restringe, se limita a no utilizar mucho texto literario. Presente en manuales, folletos informativos, reportajes, infografías y biografías. Predomina la descripción de hechos y objetos o artefactos. No emite opiniones personales sobre el tema. También en artículos científicos, informes e investigaciones y mapas. Entonces, si tú te percatas, los textos expositivos se limitan a informar, digo yo, porque ese es su límite, hasta ahí nomás llega. Si una vez que tú presentas un tema, tú empiezas a analizar, a criticar, a profundizar o a poner tu parecer respecto a lo que estás exponiendo, entonces ese texto expositivo se transforma en un texto argumentativo. Es por eso que tú lo vas a encontrar en folletos informativos, en reportajes. ¿Sí? Cuando una persona le hace la entrevista a otra persona, ese es un texto expositivo. ¿Por qué? Porque esta persona lo único que hace es transcribir todo lo que el entrevistado le ha dicho. Ese es un texto expositivo. La estructura tiene una introducción, que es una breve explicación del tema. El desarrollo, que es la exposición del tema que puede organizarse. Y la conclusión, que es el resumen o síntesis de todo lo que está desarrollando. ¿Qué tipo de textos expositivos hay? Existen los textos divulgativos y existen los textos especializados. Un texto expositivo divulgativo son textos dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema, y esto los encuentras en los periódicos, en los textos escolares o en algunos folletos. En cambio, los especializados son textos que requieren el conocimiento previo por parte del lector, debido a lo complejo de la información del tema. Esto va dirigido más a un grupo especializado, a un grupo de especialistas que conocen sobre el tema y que lo único que hacen es profundizar. Estas pueden ser informaciones como las monografías, los textos objetivos o las tesis doctorales. Para los textos argumentativos he convocado a Martin Luther King, un hombre que en su discurso trataba de convocar la igualdad en su país. Él sufrió mucha discriminación en tiempos donde en Estados Unidos la discriminación era muy marcada. Ahora entonces, ¿qué es argumentar? Es una forma de discurso que consiste en expresar tu opinión y justificarla con razonamientos. Muchas veces esos razonamientos pueden ser subjetivos y ahí hay que tener cuidado, porque cuando pecas mucho de lo subjetivo, el argumento va tornándose a ser débil y va cayéndose. El tema es la idea principal del cual se habla en el texto, y la tesis es tu postura que tú debes defender respecto al tema que vas a tratar. Eso es más o menos la esencia de un texto argumentativo. El tema que debes fundamentarlo con buenas bases y tu tesis que tienes que lucharla, pelearla y sustentarla. Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, a bien de convencerlo de la falsedad de una opinión previa. A eso se llama refutación. Mediante este tipo de textos defendemos o rechazamos aportando razones o diversas a alguna idea o proyecto. Cuando argumentamos, tratamos de darle validez a nuestra opinión o a la de otros, y también podemos rechazar aquello que no nos interesa. Un texto argumentativo tiene una tesis,
que es la idea que se quiere defender con argumentos, el cuerpo del argumento, que está formado por el conjunto de razones o datos o ejemplos o pruebas que tú utilizas para apoyar la tesis que has planteado, y una conclusión. En todo esto existe un talento discursivo que tiene oralidad y que ayuda bastante a que tu argumento sea más fuerte, más sólido. Todo argumento puede presentarse en algunos momentos del discurso, pero cuando hablamos de un ensayo, bueno, existen dos tipos de ensayos, ¿no? Un ensayo científico y un ensayo literario. Nosotros decimos que es como una pequeña práctica de intentar resolver un problema. Entonces, si lo que tú quieres es resolver un problema, necesitas argumentos para resolverlo, ¿no? Dentro de los ensayos literarios podremos decir que existe 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana de Mariátegui, en donde plantea de forma literaria algunos aspectos que sucedían en esos tiempos en el Perú. Ensayo sobre la ceguera, que también es una forma de ensayo literario. Pero los ensayos científicos tratan de resolver. Por ejemplo, seguro que ya habrá algunos ensayos científicos para tratar de resolver esta pandemia. El discurso es una argumentación oral destinada a ser pronunciada en público. Y dentro de tu discurso tú puedes utilizar algunos aspectos narrativos, algunos aspectos descriptivos y también algunos aspectos argumentativos que hacen de que tu discurso sea convincente, especialmente cuando hablamos de un discurso político. El editorial de un periódico también es un tipo de texto argumentativo. Es un artículo en el que el propio periódico expresa su parecer sobre algún tema que se está dando en el momento o algún tema muy trascendental en la historia de un país. Los artículos de opinión ya también son artículos que son opiniones personales, ¿no? Mientras que el editorial es la opinión del periódico en sí, los artículos de opinión son más personales de los periodistas o de los analistas políticos, sociológicos, económicos y todo eso. Las cartas al director, que también es una forma de argumento. Cuando tú lees un periódico, no sé si te habrás percatado, en un espacio del periódico hay algunas cartas escritas por los que han leído el periódico y que pueden estar de acuerdo o estar en desacuerdo sobre los temas que han tratado. Entonces, también se les da esa posibilidad para que ellos puedan argumentar o puedan opinar sobre algunos temas que se ha escrito en el periódico. Bueno, chicos, esos son los 4 tipos de textos que hoy día hemos estudiado según su contenido. Algunos de ellos los volveremos a tratar más adelante porque son textos que a nivel preuniversitario son más profundos y los trataremos más adelante. Muchas gracias por su comprensión. Hasta una siguiente oportunidad.